hablen ahora o callen para siempre. Bien. Perfecto. Les recomiendo que estudien. ¿Está? Primer parcial, siempre un dolor de cabeza. ¿Está? ¿Queda claro eso? Recuerden que es la primer materia de análisis que tienen. Al ser la primera materia de análisis que tienen, generalmente por H o por B, no le pegan, por llamarlo de alguna manera. Bien. ¿Quedó claro esto? Bien. Buenísimo. El que avisa no traiciona, dice uno. Bien. Más allá de eso, le dejamos algunos ejercicios resueltos, ¿sí? Ejemplos, ¿sí? ¿Lo ven acá? Vayan bajando eso, vayan analizando el problema, vayan analizando cómo se solucionan esos problemas y vayan viendo este ejercicio, ¿sí? Esto va a ser, al finalizar la clase de hoy, lo que deberían hacer con los ejercicios de la guía que estuvieron trabajando. Estuvieron trabajando con el ejercicio de la guía, trabajando con eso, ¿sí? Y la clase que viene, cuando terminamos, ¿sí? La parte teórica que es esta de acá, errores clásicos, no es mucho. Son errores que generalmente hasta que no le agarran la mano, no la suelen caer, por llamarlo de alguna manera. Bien, traten de hacer los ejercicios, recomendación, traten de hacer los ejercicios para la clase que viene. ¿Está? Traten de terminar todos los ejercicios, ¿sí? Si tienen dudas de los ejercicios, postean en el foro. Nosotros habíamos quedado acá, ¿no? Habíamos terminado esta parte, si mal no recuerdo. ¿Hasta acá hubo alguna duda de esto? Esperen que voy a empezar a grabar. Bien, nosotros la clase pasada terminamos acá, en esta presentación. ¿De esto alguna duda? Los escucho. Bien. Vamos a empezar con el tema de lo que son las restricciones. Un minuto, que voy a apagar la cámara. Bien. ¿Qué es, qué son, por qué restricciones? ¿Sí? ¿Cuál es la idea de las restricciones? Bien. ¿Qué tenemos acá? Dijimos que, o definimos, que una base de datos relacional es un conjunto finito de relaciones. Al definir la base de datos relacional como un conjunto finito de relaciones, tenemos ciertas reglas, ¿sí? La idea de estas reglas, ¿sí? Son
mantener, ¿sí?, este conjunto de una manera, podemos decirle, íntegra, ¿no? Vamos a tener una serie, ¿sí?, de restricciones, algunas van a ser inherentes. ¿Qué son las inherentes? Son aquellas que no requieren que se establezcan de forma explícita, sino que son definidas por el propio hecho de que la base de datos sea relacional. Las más importantes van a ser: no puede haber dos filas iguales, el orden de las filas no es significativo, el orden de las columnas no es significativo, y cada atributo solo puede tomar un valor en la intersección entre fila y columna. Esas, ¿sí?, que son inherentes, vienen derivadas, ¿sí?, o vienen derivadas o devengadas de lo que es la teoría de conjuntos. ¿Estuvieron leyendo el apuntecito de teoría de conjuntos? Bien, les recomiendo que lo lean. Bien. Otras restricciones que vamos a encontrar es todo este grupo, ¿sí?, de restricciones que apunta a la semántica de del modelo. El modelo relacional permite incorporar restricciones personales a cada relación. Estas son las más importantes y son fundamentales para que la información de la base de datos sea coherente y eficiente, ¿sí? A continuación vamos a ver algunas. Las restricciones de integridad, ¿sí? Estas restricciones de integridad van a estar asociadas a lo que vamos a ver. A ver, ¿hubo alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano? No, 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 también lo escuché, pero igual ahí volvió bien ahora. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, sí, sí. Bien, buenísimo. ¿Qué parte no escucharon? No, fue cuando introdució la restricción integrada. Nada más. Dijo, Bien, esta se basa en if. bien. El modelo relacional permite incorporar restricciones, ¿sí?, a cada una de las relaciones. Son las más importantes y fundamentales para que la información de la base de datos sea coherente y eficiente. Vamos a tener algunas restricciones. Por ejemplo, restricción de integridad, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que no puede haber dos tuplas iguales dentro de la misma relación, ¿sí? Estas restricciones van a estar asociadas a las tuplas de la relación, ¿sí? Un ejemplo de esto, o una restricción que puedo llegar a poner, es que la edad, ¿sí?, se encuentre entre 0, sea mayor o igual a 0, o menor o igual a 120, ¿no? ¿Por qué? Si bien nacemos en el momento 0,
¿sí? Todos tenemos un momento cero de nuestra vida, si esto está medido en años, pero nunca vamos a tener un momento en la vida que sea -1, ¿no? Un momento de edad -1. Por otro lado, eh, y esto ya me parece de sobremanera alto, ¿qué implica? Que este atributo no puede superar los 120. Raro, 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 ¿sí? Que uno viva 120 años. Ya es complicado llegar a 100, pero bueno, tenemos ahí un rango. Le damos un 20 de slack. O, ¿sí? Que los impuestos sean, ¿qué cosa? Menores o iguales al sueldo, ¿no? No puedo pagar más de impuestos de lo que gano del sueldo. ¿Correcto? Muchas veces, ¿sí? No se conoce el valor, ¿sí? Eh, para eso se utiliza un, una semántica, llamémosle, ¿sí? Que se utiliza, que se llama el null. El atributo null es un atributo vacío, ¿sí? ¿Qué implica? Que para una determinada relación, ¿sí? Un atributo de la tupla, ¿sí? No tiene o no se le asigna, ¿sí? O no se le puede asignar, por no corresponder, algún valor. Eh, puede ser un valor fundamental, ¿sí? Ya que otorga de significado al atributo, tanto como si tuviera valor numérico textual. Ahora, estos valores null, a a la larga, traen dolores de cabeza. Si ustedes diseñan una relación, ¿sí? Y de esa relación todos los valores son null, estamos teniendo un grave problema. ¿Por qué? El valor null a nivel de teoría de conjuntos, ¿se acuerdan que esto lo vimos? Esto tenía un dominio, ¿no? Todos los atributos, si se acuerdan acá, tenían un dominio. ¿Lo ven? Si toda mi tupla, ¿sí? Es susceptible de poner nulos, ¿qué pasa? Si yo todos mis atributos están en nulo en una relación o en una instancia de relación, ¿qué pasa? ¿Me sirve de algo ese registro? ¿Sirve para algo ese registro? Exacto. ¿Por qué no sirve para nada? Porque es un conjunto vacío, ¿sí? Este va a ser un conjunto vacío, 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 vacío y vacío. ¿Está? Vamos a suponer, ¿sí? Eh, que puedo llegar a tener algún nulo, estamos de acuerdo, pero no puedo formar, ¿sí? O no puedo permitir, por llamarlo de alguna manera, que todos los atributos, ¿sí? De mi relación, ¿sí? Sean atributos nulos. Bien,
vamos a tener otras restricciones, ¿sí? Estas particularmente asociadas a la base de datos. La primera es la restricción de clave primaria, o clave principal, o primary key, dependiendo dónde lo vean. ¿Qué hace esta señora restricción? ¿Sí? Marca uno o más atributos, ¿sí?, como identificadores de la relación. En el modelo relacional, toda relación requiere de un identificador o clave principal para asegurar que todas las filas son diferentes en cada relación. Esto viene asociado con lo que les dije cuando hablamos de inherentes, ¿sí? No puede haber dos filas iguales. Bien, integridad de la entidad, ¿sí? Ninguno de los atributos que yo elegí como clave primaria, me puede permitir atributos nulos, ¿sí? No pueden existir en ninguna de las filas para esos atributos datos nulos. Si nosotros vamos a esto de acá, ¿se acuerdan cuando elegimos los atributos identificadores? Si yo modifico esto, si yo lo marco como identificador, fíjense que acá abajo directamente no me acepta o no me deja aceptar valores nulos. Si yo lo quito, ahí puedo aceptar valores nulos, ¿sí? Ningún atributo identificador me puede aceptar valores nulos bajo ningún punto de vista, ¿sí? No hay forma, no hay forma de que esos atributos, siendo clave primaria, me puedan aceptar valores nulos. ¿Por qué piensan que no me puede aceptar valores nulos? ¿Ustedes qué opinan? Porque no podría identificarlo en caso de necesitar ciertos datos, o sea, para diferenciar las personas o las cosas. Es que básicamente me quedarían en nulos, ¿sí? Todos los nulos son iguales. El nulo es la nada misma, ¿no? ¿Qué pasa? No, no es un tipo de datos, ¿sí? Pero no es un tipo de datos con el cual yo pueda operar. ¿Por qué? Porque básicamente adentro de ese atributo no hay datos. Al no haber datos, ¿sí? Parece un trabalengua lo que le voy a decir, pero al no haber datos, todo lo que está adentro del campo, ¿sí?, o adentro del atributo, es nulo, ¿sí? Al ser todos nulos, ¿qué pasa con la clave primaria? Se repite, ¿no? Bien. Después tenemos otras, ¿sí?, que es lo que es restricción de unicidad, ¿sí? No lo pusimos acá, pero viene asociado a lo que es la primary key. ¿Qué implica? Que todos los atributos marcados como primary key puedan repetirse en distintas filas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en ese atributo los valores deben ser distintos para cada fila. Bien,
Después tenemos lo que es clave externa, ¿sí? Que son los conjuntos de atributos de una relación cuyos valores en las tuplas deben coincidir con valores de la clave primaria de otra relación. Si vamos al Power Modeler, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de este que hicimos la clase pasada? ¿No? Vamos a esto de acá. Habíamos dicho que un paciente tenía X historia clínica, ¿correcto? Fíjense que esta relación, la clave primaria de acá pasó a estar de este lado. ¿Lo ven ahí? Esa clave primaria se pasa a llamar clave foránea. La clave foránea o clave externas, ¿sí? Es el mecanismo del modelo relacional para poder asociar datos de diferentes relaciones. La restricción de integridad referencial está ligada a lo que son, en este punto, claves secundarias o foreign keys. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Qué restricción? Sí, decime. No, no se hereda. Lo que pasa acá es lo siguiente. Yo esto, DNI, lo definí como un atributo. ¿Sí? Este atributo, en esta relación, tiene un conjunto de valores finitos. ¿Correcto? Bien. Para yo relacionar, ¿sí? Esto, ¿qué es lo que hago? ¿O qué es lo que hace el modelo? Básicamente, lleva la clave primaria como clave foránea a la otra relación. ¿Sí? Al llevarlo como clave foránea, ¿qué restricción implica? ¿Sí? Esto es lo que se llama integridad referencial. ¿Qué implica integridad referencial? Que los elementos de este conjunto se van a relacionar con los elementos de este conjunto mediante esta relación. ¿Cómo yo limito esa relación o cómo yo implemento esa relación? Es a través del atributo DNI. ¿Lo ves? DNI de un lado. Heredar es algo que vimos por acá. ¿Sí? Bien. ¿Por qué integridad referencial? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué me aseguro con esto? De que para que tenga una historia clínica, tiene que ser un paciente. ¿Sí? Yo no puedo tener historias clínicas, ¿sí? De un paciente que no existe en el conjunto de pacientes. ¿Eso qué me implica? Que todo el conjunto de datos que yo tenga acá puede participar en este conjunto de acá. Pero este conjunto de DNI que tengo acá tiene que estar participando en este de acá. ¿Por qué? Yo puedo dar de alta a un paciente sin necesidad de generarle una historia clínica. Pero para generarle una historia clínica, sí o sí tiene que ser un paciente. Yo no puedo ingresar un dato acá que no se encuentre acá.
¿Entienden lo que es la integridad referencial? Exacto. No, exactamente. Justamente es una restricción. La idea de esto es que si es paciente, puede tener historia clínica. Para tener historia clínica, tiene que ser paciente. ¿Sí? No hay tutía. Tiene que existir del otro lado. Bien, eso va atado, antes de seguir con esto, a ciertas restricciones, como por ejemplo políticas de actualización y eliminación. La restricción de integridad referencial causa problemas en las operaciones de borrado y modificación de registros, ya que si ejecutan esas operaciones sobre la relación principal, quedarán filas en la tab, en la relación secundaria, con la clave externa haciendo referencia a un valor que ya no existe. Debido a eso, la propia restricción no lo permite. Es decir, no podemos cambiar la clave o eliminar los pacientes, ¿sí?, que tengan historias clínicas relacionadas. ¿Me explico? Vamos al modelo otra vez. Si yo quiero borrar un paciente de acá, ¿lo ven? ¿Qué pasa? Si ese paciente tiene historia clínica, esta relación, esta restricción no me lo va a dejar borrar. Si yo quiero cambiarle el número del DNI al paciente, esta relación no me, esta restricción, ¿sí?, no me lo va a dejar. ¿Por qué? Porque tengo el DNI de este lado. Vamos de vuelta. Si yo quiero borrar, ¿sí?, esto me va a dar un error de foreign key. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo elimino el DNI 1 y el DNI 1 tiene varias o una ocurrencia en esta relación. ¿Qué pasa? Si yo borro el 1 de acá, tengo que borrar el 1 de acá, pero antes de borrar el 1 de acá. ¿Por qué? Porque si no me queda este 1 huérfano. ¿Sí? Y cuando yo consulte, ¿sí?, por DNI, de este lado el DNI me va a quedar un 1, pero no tengo un paciente con el DNI 1. ¿Está? Técnicamente hablando, lo que estoy haciendo es atar, ¿sí?, todos los registros que haya acá con todos los registros que haya acá a través del DNI. Esto implica que no voy a poder modificar el DNI, ¿sí?, y que no voy a poder borrar un elemento de acá que tenga asociado n cantidad de elementos de este lado. Eso es algo que se llama borrado en cascada. Para yo borrar en cascada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Borrar primero todas las ocurrencias para el DNI 1 del lado del muchos, para después borrar esto de acá. Si analizamos este modelo, vamos a suponer que yo quiero borrar un paciente, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero lo que tengo que borrar, yo quiero borrar el paciente, ¿sí? Uno a muchos. Me doy cuenta acá de que no lo puedo borrar, tengo que borrar todo lo de acá. Perfecto. Voy a borrar todo lo de acá, pero fíjense que acá tengo otra relación
de este lado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Borrar todo esto de acá, borrar todo esto de acá y después recién borrar el paciente. Eh, para arreglar esto es una solución, ¿sí? Hay otras soluciones. Generalmente no se permite el borrado físico, por llamarlo de alguna manera. Lo que se hace son bajas lógicas, ¿sí? ¿Qué es una baja lógica? Acá hay un atributo que dice activo sí o no. ¿Sí? Eh, Otra opción a todo esto es prohibir la operación. ¿Mm? Básicamente, si el usuario se equivocó en el ingreso del DNI para un paciente, va a generar va a generar otro paciente. ¿Me explico? Eh, o si se equivocó para el DNI, lo primero que tengo que hacer es hacer eso en cascada. Actualizar esto de acá, actualizar esto de acá posteriormente. ¿Sí? No todas las bases de datos admiten estas posibles políticas en operaciones de actualizar o eliminar. ¿Sí? Además, podemos indicar a una política al actualizar y otra al eliminar. Como por ejemplo la de eliminar que tenga el activo sí o no. ¿Mm? Bien. ¿Quedó claro lo de las restricciones? Tienen que tener en cuenta eso. ¿Sí? Clave primaria, clave secundaria, ¿Mm? Restricciones de integridad, o sea, no puedo ingresar cualquier cosa en cualquier campo. Si no tengo datos para ese campo, ¿sí? Aplico o lo dejo en nulo. Bien, ahora viene lo bueno de esto, ¿sí? ¿Cómo se transforma, ¿sí? El DER que estuvimos trabajando, el modelo entidad-relación, al ¿qué? Al modelo lógico relacional. Las entidades fuertes, ¿sí? Se van a transformar en una relación de manera directa manteniendo nombres, atributos y clave primaria. ¿Está? Eso lo van a mantener a lo largo, ¿sí? De todo el modelo. Tengan en cuenta una cosa, si hay modificaciones en el DER, el modelo lógico también se tiene que actualizar. ¿Está? Vamos a un ejemplo. Yo tengo este de estudiantes. Libreta universitaria como primary key, apellido, nombre y la relación se llama estudiante. Fíjense cómo se cambia directamente. ¿Qué tengo? Estudiante, como primary key, número de libreta única, ¿sí? Como clave primaria. La clave primaria se subraya en línea con la línea, apellido y nombre. Fíjense que se mantiene, ¿sí? La semántica de este modelo. Estudiante pasa a ser la relación, número de libreta universitaria, atributo identificador o clave primaria, apellido, atributo, nombre, atributo. Todas las relaciones se denotan de esta manera. ¿Sí? Nombre de la relación, abren paréntesis, los atributos separados por coma y cierran paréntesis. Las entidades débiles también se transforman en relaciones.
¿sí? Manteniendo los mismos atributos. Nombre, atributos, y la clave primaria va a estar compuesta. ¿Se acuerdan de lo que vimos de entidad débil, no? En el DER. La clave primaria de la entidad fuerte más una clave parcial de la entidad débil. Vamos a este ejemplo. Tengo una entidad fuerte que se llama préstamo. Como clave primaria tengo el número de préstamo y un importe. Lo pasamos acá abajo, ¿sí? Préstamo, número de préstamo más el importe. Ahora, esto va a estar asociado a un pago, que va a tener como clave principal número de pago, como atributo fecha de pago e el importe de pago. Si ustedes se fijan acá, la clave primaria en este caso es compuesta. ¿Por qué? Pasa a formar parte de esta clave el número de préstamo de la entidad fuerte más el atributo identificador de la entidad débil. Fíjense que ambos sendos están, ambos dos, por llamarlo de alguna manera, están subrayados. Más los atributos propios de esta entidad, ¿no? Fecha de pago e importe de pago. ¿Hasta acá alguna duda? Buenísimo. Bien. Acá es donde se empieza a poner jugoso, ¿sí? Cuando empezamos con el tema de las relaciones. Las entidades casi van derechas, ¿sí? Casi es, hablando informáticamente, copiar y pegar. Cuando empezamos a ver el tema de relaciones, tenemos que ver y tenemos que evaluar la cardinalidad. Vamos, ¿se acuerdan de este ejemplo que vimos en el MER, ¿no? Profesor es director de una carrera. Un profesor es director de una carrera y una carrera es dirigida por un profesor. Cuando hablamos de interrelaciones, ¿sí? Y de cardinalidad uno a uno, ¿qué pasa? Yo puedo poner la foreign key de cualquiera de los dos, ¿sí? De cualquiera de las dos entidades, ¿sí? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Sí? Como buena práctica, donde no tome valores nulos. ¿Qué implica esto? Vamos a suponer que todos los profesores van a ser director de una carrera. No, no, no. Solo tendría No, uno. solo tendría uno, exacto. Y una carrera puede tener más de un director, según esta cardinalidad, Tampoco. tampoco. Entonces, lo que tenemos que hacer es ubicar la clave foránea donde no tome nulos. En este caso, va a haber un conjunto más grande de profesores que un conjunto más grande de carrera. ¿Sí? ¿Por qué? Generalmente las carreras tienen n cantidad de profesores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Donde no va a tomar nulo esta relación es del lado de carrera. ¿Por qué? Porque un profesor sí tiene que ser director. ¿Me explico? Si lo pongo de este lado, ¿qué va a pasar? Va a haber un profesor
que sea director de la carrera, pero va a haber un montón de profesores que no van a ser directores de la carrera. ¿Entienden? Entonces, lo que voy a tratar de evitar, fíjense que se los vengo diciendo antes, es el null. ¿Sí? Tratemos de evitar el null. El null es como tomar, llamémosle, píldoras de cianuro. No sé si me explico. ¿Sí? Si voy tomando de a poquito, no pasa nada, ¿no? Vieron que, o por ahí arsénico, no cianuro, vamos a decir arsénico. Vieron que si eh, tomo poquito arsénico no pasa nada, ¿no? Ahora, cuando me tomo 1 litro de arsénico, voy a tener un problema grande. Esto es exactamente lo mismo. Si se puede evitar el null, se evita el null. ¿Está? Bajo todo punto de vista. Tienen que llegar a un modelo, tienen que llegar a un modelo que no todo le acepte nulos. Bien. Interrelaciones de 1 a n. ¿Sí? ¿Dónde se va a ubicar la clave primaria o la clave foránea? La del lado 1, ¿sí? Va a pasar a la del lado n como clave foránea. Acá vamos a entrar en otro concepto que son restricciones. Bien, vamos a analizar esto primero. En un proyecto, ¿sí? Puede trabajar, ¿qué cosa? O ninguno. No hay un cero ahí. ¿Está? Ojo al piojo. Ojo al piojo. ¿Está? ¿Qué me dice? Que un proyecto puede tener n cantidad de empleados. O ninguno, porque por ahí recién arrancó el proyecto. ¿Sí? Hicimos los papeles del proyecto, qué sé yo, estamos buscando personal. Ahora, un empleado sí tiene que tener asignado un proyecto. ¿Sí? Vamos a analizar esto de acá abajo primero. Proyecto, ¿sí? Tenemos número de proyecto y el nombre. Número de proyecto como clave primaria y nombre como atributo descriptivo. Ahora, la primary key de este lado, del lado de 1, pasa como clave foránea o foreign key a la del lado n. ¿Lo ven? La foreign key se subraya con línea punteada. La otra entidad, ¿sí? Se transforma de la misma manera. Número le bajo como clave primaria, apellido, nombre, fecha de nacimiento, sueldo. Pero lo que es primary key, ¿sí? Pasa la primary key del lado de 1 a la del lado de n como foreign key. Lo que dice acá y lo que vamos a ver a medida que avancemos es restricciones adicionales. Si ustedes ven este modelo, ¿sí? A nivel descriptivo, por llamarlo de alguna manera, en cierto punto es más limitado que este. ¿Lo ven? ¿Por qué? Acá yo ya tengo la cardinalidad y tengo esto que puede ser de 0 o 1. ¿Sí? Estas restricciones adicionales se suelen poner en los modelos, en este modelo lógico relacional, a efectos de ¿qué? De describir la participación. Por ejemplo, empleado, ¿sí? Punto proyecto no puede ser nulo. ¿Por qué? Acá no está el 0, está la n. O sea que sí o sí el empleado tiene que participar en un proyecto que existe.
Ahora, proyecto, número de proyecto, puede no estar en empleado número de proyecto. ¿Eso qué implica? Que este proyecto, un proyecto que recién cree, no necesariamente va a estar de este lado. ¿Por qué? Porque todavía no tengo empleados. ¿Me explicó? Esto se suele detallar y es recomendable detallarlo. En la materia lo vamos a utilizar a efectos de qué? De describir esto de cómo va a participar esta relación en medio de ambas entidades. ¿Soy claro? Bien. Seguimos incrementando los dolores de cabeza. Interrelaciones de M a N. ¿Qué pasaba con esta? Este era un tipo particular, ¿no? De relaciones M a N. Eran binarias, pero muchos de un lado contra muchos del otro. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Un médico atiende a muchos pacientes y un paciente puede ser atendido por muchos médicos. Pero a su vez un médico pudo no haber atendido a ningún paciente y ese paciente no pudo haber sido atendido por algún médico. ¿Sí? Eso es lo que tienen que detallar, para eso sirve esto que vemos acá, ¿no? Nota de color, esto entra en el parcial. Practiquen, por favor. Cuando yo tengo una relación de muchos a muchos, ¿sí? La relación, la interrelación que tenemos acá, en el DER, se va a transformar, ¿sí? Como una relación, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo consulta, ¿no? Fíjense que cómo se transformó. Como una relación en el modelo lógico relacional, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Va a tomar las dos claves de las entidades relacionadas. Por ejemplo, paciente y legajo. Paciente, ¿cómo la transformé? Número de paciente, apellido, nombre, tipo de documento, número de documento, fecha de nacimiento. Clave primaria, número de paciente. Médico, número de legajo, número de matrícula, apellido, nombre, fecha de ingreso. Es esto que está acá. Ahora, el dolor de cabeza pasa acá. ¿Sí? La consulta va a estar identificada por qué? Por el número de paciente, del lado del paciente, por el número de legajo, del lado del médico, y fíjense que acá marcamos una fecha como clave primaria. ¿Por qué pusimos esa fecha? ¿Ustedes qué opinan? Eh, sí, la idea de la clave primaria es distinguirlo. Algo muy sencillo. Les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes se pueden atender más de una vez con el mismo médico? Si no, por ejemplo, no sé, van al traumatólogo porque se rompieron una pierna y después el traumatólogo le va haciendo el seguimiento. ¿Qué pasa? Si yo no pongo este atributo fecha o algún otro atributo acá como identificador, ¿qué va a pasar con esta clave de acá? Ustedes van a poder ser atendidos una única vez por cada médico. ¿Me explico? Lo que entiendo es todo lo que está como objetivos sería prioritario. ¿Entienden esto? Veo que no quedó claro. O sea, lo que habla es que al no tener la fecha especificada, no podremos identificar qué doctor nos atendió, porque supongo que diferentes horarios o fechas tendrán
diferentes médicos. No. A ver, vamos a hacer Está bien, porque eso me cambia a mí. una prueba de escritorio. Yo como no veía, Yo tengo el no es tan complicado paciente 1, el último curso, por ejemplo, Juan y los Manuel. siguientes de ¿Sí? estos dos, El médico no 10, sabía qué prioridad 500, era. 1050, Sí, me preguntaba. Natalia. Sí. Ahora, vamos a la relación consulta. Sí. ¿Sí? Sí. Esta es Sí, estamos en la metáfora. paciente, ¿no? 1, Juan Manuel. Achico, así no tengo que escribir. Médico. No. Natalia. Está bien. ¿Está? Sí. Está bien. Ok. Vamos a suponer que no tengo esta fecha como atributo, ¿no? Yo me atiendo, ¿sí? Con Natalia. Sí. El 10 del 05, el 2023, ¿sí? Por 2. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Y Esta es mi clave principal, ¿eh? si no vamos a encarar cosas de back office por ¿Me ahora, explicó? de web de comercio. ¿Qué pasa demás, cuando digamos que podríamos enfocarnos en pagos. yo vengo otra vez, pero el 15? Esto es mi clave principal. Claro, ¿Se repite? claro, para que no diga, es poco. Porque en realidad ya estamos hablando. Se repite y es como que solo fuiste atendido una vez por dos, por así decirlo. No. Hay un problema de que se duplican No. los datos. Vamos a suponer que acá diga control. Sí, a mí me gusta. Si yo defino que esta es mi primary key, Bastante completo. yo no me voy a poder volver Como te decía a ayer. atender con este Sí, médico. sí, ¿Por qué? sí. Pero Porque a ver, si esto no, va, el objetivo de la primary key, ¿cuál es? claro, Evitar que se dupliquen los datos, claro. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo Sí. este número de paciente y este médico ahora, como primary key y no la fecha, esto se va a repetir. bueno, nada. ¿Entienden? Yo veía esos temas como que estaban planteados. Por eso se le agregó anual, la clave pero a no veía, la primary key, la en fecha. breve, en este curso. Porque Ya obviamente estábamos vos no te vas a hablando atender de dos la veces con el mismo médico en el mismo día, ¿no? que vemos entre nosotros, Pero sí, en lleva distintos días, estamos dedicados. podés ser atendido por el mismo médico. Sí, ¿Entienden el concepto de primary key? sí. Sí, porque nos llevamos los temas. O sea, ¿O no? no es que los hablamos y los llevamos. Pues habría que priorizarlos, pero le damos Por una eso vuelta de se rosca. tomó esto como primary key. Sí, ¿Por qué? Con Natalia, Juan Manuel Sí. se puede atender Sí. varias veces, ¿sí? sí. Acá. Pero en distintos días. ¿Sí? Tengan en cuenta esto cuando modelen, porque la regla que dice clave primaria de las dos claves de la relación toma como clave primaria las dos claves primarias de las entidades relacionadas. Pero si es de muchos a muchos, ¿sí? Tengo que agregar algún otro atributo más para identificar. Si no agrego ese atributo, ¿sí? ¿Qué pasa? Se repite. En algún punto se va a repetir. ¿Me explico? Claro, sí. Bien. Sí, la primera. Interrelaciones unarias. La más sencilla de todas. ¿Se acuerdan? Sí, la primera. Era la que parecía el rulo, ¿no? El rulo de estatua. Bien. Fíjense acá. Claro. Yo tengo la entidad persona.
la entidad de persona se va a transformar en la relación persona. Después, como primary key, tengo tipo de documento y número de documento. ¿Lo ven acá? Sí. Apellido y nombre. Apellido y nombre. Ahora, la clave primaria de la entidad debe agregarse como clave foránea de la misma entidad. Yo tengo tipo de documento como clave primaria, tipo de documento del esposo, número de documento del esposo como ¿qué? Clave foránea. Ojo al piojo, porque fíjense acá que esto, yo puedo tener empleados solteros, ¿no? O empleadas solteras. Sí, tal cual. Sí, sí. No le des más vuelta porque es eso. Bien. Tiene sentido dar más vuelta. Por ahí Fíjense, uno es esposo, ¿sí? O uno tiene esposo. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? En realidad refleja lo que Ese rublo de ahí. La relación es esposo, esposa de. Esto nos va a llevar a estas restricciones adicionales. Persona, sí, tipo de otra documento cosita. esposo o número de documento esposo puede ser nulo. Tampoco estamos mencionando nada de ¿Sí? rostro. Vos me dijiste ¿Por qué puede ayer ser que nulo? habías tenido Porque acá tengo un 0. ¿Lo ven? Vamos a nombrar. Bueno. A ver. Alguien puede ser esposo de alguien y alguien tiene esposo o esposa. Bien. Persona, Ok. tipo de documento esposo y persona, número de documento esposo debe estar en persona, tipo de documento y persona, número de documento para alguna tupla. ¿Qué implica esto? Que yo no puedo tener esta relación, ¿sí? Que todo lo que yo encuentre acá, sí o sí tiene que estar acá. A ver. ¿Entienden? Avísenme, por favor. Ok. Y persona, tipo de documento, No, persona, sí, número de para mí documento, puede no estar en tipo esposo, sí, documento o número de documento esposo. Bueno, ¿Por qué? a ver qué dice Charlie. Por Dale. esto de acá. Dale. ¿Sí? Nos vemos. Chao. ¿Qué implica? Que esto puede tomar valores nulos. ¿Por qué? Porque hay personas que son solteras, hay personas que no tienen esposos, o hay personas que no están relacionadas entre sí. ¿No? Esta era de 1 a 1. ¿Sí? Acá empieza de 1 a n. ¿Sí? La clave asociada al rol de 1 debe agregarse como clave foránea de la entidad. Básicamente lo mismo de acá. Acá tenemos cuál. Un empleado puede ser supervisor de n empleados. Un empleado puede o no ser supervisor de muchos empleados. Acuérdense de leer bien la relación. ¿Esto cómo se transforma? Empleado. Empleado, número legajo, apellido, nombre. Número legajo como clave primaria, apellido, nombre. Fíjense que acá agregamos otro atributo que es el número legajo supervisor, que tenemos acá arriba. Y ahí establecemos las restricciones adicionales. ¿Sí? Empleado, número de legajo puede no estar en legajo de supervisor. Puede no estar. ¿Por qué? Porque es de 1 o de 0 a 1. ¿Sí? Empleado, número de legajo de supervisor no puede ser nulo. ¿Por qué? Porque esta es total, no admite ceros. ¿Lo ven? Todo empleado tiene que tener un supervisor. Y número de legajo
supervisor debe estar en empleado número de legajo. ¿Qué implica? Que si no es empleado, no puede ser supervisor. ¿Sí? Todo lo que esté acá, ¿sí? Tiene que salir de todo lo que está en este conjunto de datos, en este conjunto de valores, tiene que salir de este atributo de acá, de los conjuntos de valores que tengo acá. ¿Se acuerdan lo que era integridad referencial? ¿No? La integridad referencial se aplica a todas las relaciones. Acá pasa exactamente lo mismo. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? Emiliano, decime. No, no. A ver, se lee de la siguiente manera. Un empleado, ¿sí? Puede en este caso, ¿por qué? Porque está ahí el cero. O sea, puede o no, ¿sí? Supervisar a N cantidad de empleados, ¿sí? Un empleado, un empleado, vamos a partir de la otra, vamos para el otro lado ahora. Un empleado tiene que ser supervisado por un supervisor, ¿sí? Pero no necesariamente todos los empleados son supervisores, que eso es lo que te está marcando esto de acá. Uno de los elementos de acá puede supervisar a muchos de los de acá, ¿sí? Ahora, todos los de acá tienen que ser supervisados por otro. O sea, la relación se lee de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿sí? Se lee para los dos lados. Un áreas de M a M, ¿sí? Raro que encuentren esto, o sea, esto ya es un dolor de cabeza, pero supongamos que tenemos esto, que es la distancia que hay entre ciudades. ¿Sí? Fíjense acá. M, una ciudad, ¿sí? Dista de otra ciudad. ¿Sí? Una como origen, la otra como destino. ¿Se acuerdan cómo transformamos la M a M? ¿Sí? Entre dos entidades, acá es exactamente lo mismo. Lo primero que hacemos es transformar esta relación, esta entidad, con código de ciudad, nombre y ubicación. Código ciudad, en este caso la primary key o clave primaria. Y cuando es de MA, cuando la relación es de mucho a mucho, ¿qué hacemos? Esta interrelación la transformamos en otra relación. ¿La ven acá? Que en este caso le pusimos vista de. Fíjense que tenemos código de ciudad origen, código de ciudad destino y a cuántos kilómetros. Ojo que puede haber ciudades que no se relacionen, ¿sí? Que partiendo de un origen no llega a ese destino, o partiendo de ese destino no llega al origen. ¿Por qué? Dista de código de ciudad de origen debe estar en código de ciudad, ¿sí? Esto tiene que estar acá. Código de ciudad destino debe estar en código ciudad. Esto tiene que pertenecer a alguno de los elementos de acá. ¿Está? Ciudad. Código ciudad puede no estar en código ciudad origen. Por esto de acá. Ciudad. Código ciudad puede no estar en dista de código ciudad destino. ¿Está? No siempre estas ciudades
todas las ciudades van a estar relacionadas con otra ciudad, de un lado como destino y del otro lado como origen. Acuérdense que esto es de 0 a M o de 0 a N. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Acá sí realmente empieza el dolor de cabeza. Bien. Generalización y especialización. ¿Se acuerdan en el modelo entidad, el modelo de entidad relación extendido, ¿no? Eso cuando teníamos especializaciones y generalizaciones. Bien. Tenemos diferentes tipos de estrategias, ¿sí? La primera estrategia es esta que tenemos acá. ¿Qué hacemos? Las especializaciones heredan la clave primaria del conjunto de entidades de nivel superior. En este caso, fíjense que NRP, NRP y NRP. ¿Sí? En el caso de que la especialización sea disjunta, debe haber algún atributo discriminador en la entidad de nivel superior. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ¿a qué se llama atributo discriminador? Esta de acá, empleado, profesor o pasante, ¿no? Si es empleado, puede ser o profesor o pasante, ¿correcto? No puede ser profesor y pasante al mismo tiempo. ¿Me escuchan? Ah, perfecto. Sí, Emiliano. A eso vamos. Lo que tendría que haber acá, ¿sí? Aparte de NRP, es otro atributo que diga tipo de empleado. ¿Sí? Ese es el atributo discriminador. Ese tipo de empleado, cuando yo haga primary key, foreign key, ese tipo de empleado me va a apuntar hacia dónde tengo que ir a buscar los otros datos de esta especialización. ¿Sí? Bien. Estrategia B, una tabla por cada caso particular. Las especializaciones heredan todos los atributos de la entidad general. Bueno, la idea de especializar o no especializar no era hacer esto, ¿no? Pero bueno, hay veces, ¿sí?, que por un tema de eficiencia de la base de datos, es preferible duplicar datos, ¿sí?, que tener esto de acá. Después eso lo vamos a ver cuando veamos normalización. Pero estas otras estrategias. ¿Qué hago? Esto lo uno con esto lo uno con esto, y sale esto de acá. ¿Lo ven? Van a quedar dos relaciones nada más. Una profesor, otra pasante, y todos los atributos que estén acá arriba pasan a la... ¿Cómo se llama? A lo de abajo. ¿Sí? En este caso, ¿qué pasaba? Este y este, que eran los que estaban en la especialización. Básicamente lo que hago es eliminar esta entidad que está acá arriba. Relaciones ternarias. Bien. Vieron que varias veces le dije, traten de evitar las relaciones ternarias, ¿no? Y se hincapié varias veces, traten de ver cómo
cómo cambiamos las relaciones. Fíjense, traten de armar una binaria, traten de laburar con binaria. ¿Se acuerdan de eso? Sí, porque luego se volvía un quilombo cuando tenías tres relaciones a la vez. Ah, Exactamente. Básicamente, vamos a usar un término muy académico, un quilombo, ¿no? Bien, ahora van a ver por qué. Cuando tengo relaciones ternarias, ¿sí? Va a depender mucho de lo que es la cardinalidad, ¿sí? Acuérdense que yo tengo tres tipos de cardinalidad. 1, 1, 1, 1, MN, MNP, ¿sí? Tengo tres tipos posibles de cardinalidad. Crear una relación para cada una de las entidades intervinientes, ¿no? Que es lo que vinimos haciendo hasta ahora. La entidad empleado la transformamos en la relación empleado. Bajábamos todos los atributos hacia esa relación. Otra es crear una relación para la interrelación correspondiente. Además de los atributos propios, que va a contener esto? Los atributos clave de las relaciones que yo hice acá arriba. ¿Sí? Toda transformación va a estar dependiendo de la cardinalidad. Y acá es, como se dice ahora, donde se pone picante. ¿Por qué? 1 a 1, ¿sí? Relativamente sencillo, ¿no? Tengo empleado, proyecto y planta. Empleado lo transformo tal cual está acá, ¿lo ven? Proyecto lo transformo tal cual está. Planta lo transformo tal cual está, ¿sí? Y me quedó el dolor de cabeza de supervisa. Un empleado puede o no supervisar una planta para un proyecto. Un proyecto puede estar en una planta, pero no todos los empleados van a supervisar ese proyecto, ¿sí? Fíjense lo que me quedó de clave candidata. Número de legajo, número de proyecto. Número de legajo, número de planta. Número de planta, número de proyecto. ¿Sí? Esto de acá, esto es lo que se tendría que tratar de eliminar, ¿sí? Cuando vean que les empieza a quedar ternarias o más de una o más ternarias dentro del proyecto, dentro del MER, ¿sí? Traten de reformular esto, ¿sí? Esto se puede tranquilamente pasar a dos binarias. Bien, este era el fácil. 1, 1, n. ¿Qué me quedó ahí? Lo mismo. ¿Lo ven? Pero ¿qué pasa? Un empleado en una planta puede supervisar n cantidad de proyectos. Un proyecto en una planta es supervisado por por un empleado. Un empleado puede supervisar en una planta n cantidad de proyectos. ¿Sí? Traten de evitar estas cosas. ¿Sí? Nosotros le marcamos hasta ternarias. Hay otro tipo de relaciones que se llama N-áreas, ¿sí? O narias. N-áreas. ¿Qué implica? Que yo por ahí en una interrelación tengo 70 entidades. Si ustedes ven que le pasa esto, ¿sí? O empiezan a agregar más, ¿sí? De 2,
¿sí? Traten de pensar el problema de otra manera. Bien. 1mn. Proveedor, reparación, repuesto. ¿Sí? Un proveedor puede proveer n cantidad de repuestos para n una o muchas reparaciones. ¿Sí? Una reparación puede contener muchos repuestos, ¿sí? Provistos por un proveedor. Un repuesto puede ser provisto por un proveedor para una o muchas reparaciones. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. Proveedor pasa igual como venimos haciendo hasta ahora. Transformamos la entidad. Reparación de la misma manera. Repuesto de la misma manera. ¿Sí? Y provee pasa de esta manera. ¿Está? Provee es esto de acá. Y acá donde explotó todo. ¿Sí? Número de proveedor pasa exactamente igual. ¿Sí? Pero fíjense que todo esto es primary key. Los otros lo estábamos poniendo como foreign key. ¿Por qué? Porque la participación era parcial. Acá es total. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. Esto después, lo que vamos a hacer, la clase que viene, es tratar, ¿sí?, de generar en cierto punto, ¿qué cosa? Ver los errores que salen a partir de todo esto, o errores de modelado habituales, ¿sí?, hasta que le agarren la mano. Y por otro lado, ¿sí?, ver qué cosa. Ya toda la práctica. La clase que viene es la última antes del parcial. Lo que le pido, por favor, ¿sí?, es que, volviendo acá, hagan los ejercicios, ¿sí? Pido, por favor, que hagan las guías de ejercicios, ¿sí? Lo hagan en DER, lo hagan en lógico relacional, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Lean los ejemplos después de tratar de hacerlos ustedes y traten de transformarlo al modelo lógico relacional. Reitero. Sí, Emiliano. No, nosotros no tenemos Slack, va todo por EBEA. En el EBEA armen un hilo, ¿sí?, que diga viernes turno mañana. ¿Está? El otro día postearon pero no, este es el nuestro. En la parte de foro pusieron ejercicio clase viernes, pero estos eran los chicos de la noche. Pongan ejercicios MLR, clase viernes mañana, y ahí arrancamos, ¿sí? Empiecen a interactuar. Si no hacen los ejercicios, les puedo asegurar que en el parcial les va a ir de mal a muy mal. ¿Me explico? La materia esta materia en particular, ¿sí?, los temas centrales